Bueno, yo creo que como la mayoría de los ilustradores nacionales, comenzamos desde muy pequeño a dibujar, a rayar, a hacer cosas con lápices, con colores y siempre tomando inspiración de lo que podíamos ver en esa época. En mi caso personal, no tenía mucho acceso a revistas de cómics como tal, sin embargo todo lo que yo conocía era a través del mundo de los videojuegos y de las series animadas que daban por televisión. Recuerdo que me marcó mucho los Thundercats, el Festival de los Robots, Transformers, ese tipo de animación de los años 80. Yo pasaba las tardes dibujando, copiando ese tipo de dibujo, y con el tiempo, cuando nació las consolas Nintendo de 8 bits, el tema de los videojuegos como Mega Man, Street Fighter y un sinnúmero de videojuegos me inspiraron a poder replicar ese tipo de dibujo y posteriormente a contar mis propias historias. Eso fue como en los años 80, 90 aproximadamente, que comienzo en el mundo del dibujo, y posterior a eso tenía también varias como inquietudes artísticas. En este caso, en esa época en San Antonio no existían talleres donde uno pudiera aprender, por ejemplo, ilustración, cómics o escultura basada en el tema de Art Toys, que se llama ahora, que son estas figuras de colección que están muy de moda. En esa época, cuando uno tenía ese tipo de intereses, uno no tenía acceso, no había internet, estábamos en una provincia que, si bien es cierto estábamos cerca de Santiago, tampoco uno tenía acceso a ese tipo de conocimiento. Entonces todo lo que uno hizo empezó en forma autodidacta a investigar, juntaba muchos recortes de diarios, de revistas que traían primos del extranjero, y a raíz de eso fui conociendo un poco más lo que era, por ejemplo, la cultura del manga japonés a través de Dragon Ball, los Caballeros del Zodíaco, y posteriormente, cuando comienza todo el tema del boom del anime en Chile, a través de canales como Chilevisión o Megavisión con los Supercampeones, como te comentaba, Dragon Ball, las Guerreras Mágicas y ese tipo de cosas, nos expandieron la mente y empezamos a intentar emular este tipo de historias. Y al mismo tiempo, cuando estaba estudiando ya la carrera de diseño gráfico propiamente tal, empecé a investigar un poco más lo que era el cómic europeo y el cómic americano. En primera instancia, cuando tenía aproximadamente 16 años y estudiaba en la Escuela Industrial de San Antonio, me di cuenta que lo que me movía, aparte de la ilustración, era entregar mensajes. Y me pedían siempre hacer, por ejemplo, los lienzos de la escuela en las alianzas, y eso iba con un texto generalmente, que era como una arenga como para nuestra alianza. Y un profesor me comentó que lo que yo estaba haciendo en el fondo era diseño gráfico, que era entregar un mensaje con una imagen, y eso yo no lo sabía, lo estaba haciendo de forma innata. Entonces comencé a estudiar de qué se trataba el diseño, y a los 16 años me decidí por estudiar diseño gráfico porque me di cuenta que era lo que yo quería hacer. A raíz de eso me empiezan a llamar para hacer afiches para fiestas, todo a mano, no habían computadores, solamente con ilustración y letra hecha a mano. Posteriormente a eso empiezo ya a ligarme a gente que está ligada con la cultura urbana, con el hip hop, comienzo a hacer graffiti, me empiezan a invitar a eventos muy chicos, a pintar en vivo, después comienzo a organizar tocatas y empiezo a conocer como un mundo mucho más amplio ligado como al arte. No solamente estaba encerrado en el mundo del cómic, sino que al mismo tiempo estaba haciendo graffiti, organizaba eventos, hacía mi escultura y mis cómics. Me acuerdo que en primera instancia el primer fanzine que hago propiamente tal es un cómic sobrenatural, muy inspirado en lo que era un cómic bien famoso que estaba en Estados Unidos en los 90, que se llama Spawn. Entonces yo hacía una historia acá en San Antonio con un personaje sanantonino que hacía como magia negra y se convertía en una especie de demonio y luchaba contra demonios sobrenaturales en todo San Antonio.
publiqué otro fanzine que se llama Killer Disc, que ese fue con el que me hice más conocido a nivel sanantonino y en Santiago, que era acerca de un futuro aterrador en San Antonio, donde era un puerto súper pobre, donde la gente adinerada vivía como en el puerto, pero más allá, la ciudad se extendió hacia el mar, la gente pobre vivía como en la costa, y había un deporte una especie de coliseo romano, pero del futuro, donde con perros y discos con motosierras se enfrentaban, y la gente, como los indigentes, apostaban sus vidas. Era un cómic bien cyberpunk para la época, y que hablaba de un San Antonio bien violento en el fondo. Y esos son los primeros fanzines y cómics que yo hice acá, y todo siempre con la temática de estar ligado en San Antonio. Bueno, cuando yo estaba desarrollando el taller de cómics, que empecé en el año 2005 a hacer mis clases, y de ahí no paré más hasta ahora, que estamos en el 2024, me daba cuenta que en Chile en general no había personajes con los cuales los niños o jóvenes o adultos también se pudieran identificar. Tal como sucedía con nosotros en nuestra adolescencia, que idolatrábamos tanto a los cómics estadounidenses o japoneses con los samuráis, o el tema de, por ejemplo, que siempre nombro, de Spider-Man ligado a la ciudad de Nueva York. ¿Por qué en Chile no sucedía eso? Y también en San Antonio, porque nadie nunca había hecho eso en San Antonio. Entonces me di a la tarea de crear personajes que fueran sanantoninos, con nuestra idiosincrasia, y me puse a investigar. Fui a la biblioteca antigua que había en San Fuentes, esa que era de madera, y me conseguí un libro de Don Ascencio Ronda, y ahí aparecían todas las leyendas de San Antonio. Y entre estas leyendas que estaba la típica, la piedra de la viuda, el callejón del diablo, los brujos de los Gallardos, la iglesia del diablo de Cartagena, y estaba la leyenda de los tres hermanos, que la mayoría la conocían como la leyenda de los Kifafi. Y me empecé a pensar cómo podía unir eso, pero algo que fuera más atractivo como para los jóvenes, integrándole elementos más pop de la cultura. Mezclé muchas cosas, por ejemplo, la película de vampiros Lost Boys, la leyenda de Vlad Tepes, de Drácula, toda la imaginería del juego de tablero Mascarada, que es un juego exclusivamente de vampiros, y lo mezclé con toda la cultura sanantonina. Vampiro en el Puerto es un proyecto ya que tiene una larga data. Este año 2024 cumplió 15 años Vampiro en el Puerto. Cuando publicamos el primer tomo con Daniel Olivares el año 2008, nunca pensamos que iba a tener éxito. Nos costó harto juntar el dinero para poder publicar. Este es un cómic que es completamente independiente, entonces nos demoramos un año aproximadamente, y tuvimos la suerte de que cuando lanzamos el cómic en la Comic Con Chile en Santiago, en la estación Mapocho, estaba justo explotando el tema de los vampiros a nivel mundial, y estaban muy de moda, con la película Crepúsculo, series como Vampire Diaries y también la serie True Blood de HBO. Entonces nosotros salimos justo en el momento que era el hecatombe vampírico. Nos ayudó mucho porque tuvimos reportajes a nivel nacional en el diario La Tercera, La Última Noticia, explotó a nivel muy macro para nosotros. Vendimos todos los ejemplares en muy poco tiempo, sacamos una reedición del número 1, y ahí comenzamos a publicar cada 1 o 2 años algún número de Vampiro en el Puerto, porque también me pasó que al mismo tiempo del éxito que tenía Vampiro en el Puerto, también tenía mucho trabajo a nivel como de diseñador gráfico,
y como productor también, porque empecé a trabajar al mismo tiempo en el Departamento de Cultura, viendo todo el apartado de lo que era el arte urbano en San Antonio, tomando en cuenta a chiquillos que nunca habían sido vistos y valorados su trabajo a nivel como institucional. Empecé a trabajar con los chiquillos que hacían tatuajes, que hacían grafitis, los pintores, sobre todo los pintores jóvenes, los escritores que nunca habían podido publicar sus trabajos. Entonces, al mismo tiempo que empiezo a trabajar organizando este tipo de eventos, también tengo el éxito de Vampiro en el Puerto. Entonces fue como un huracán de trabajo que fue en el año 2009 y que eso potenció todo en general. Entonces, lo que vino con Vampiro en el Puerto fue una seguidilla de cómics que fuimos publicando, que ya van más de 15 o 14 publicaciones aproximadamente, donde ahora rematamos con el libro antológico y ahora se siguen preparando más historias que están próximas a salir. Yo creo que ese tipo de proyectos nacen del mismo, las ansias que tenía de joven de poder entregar a la comunidad sanantonina eventos de primer nivel y que fueran variopintos. En este caso, que la gran sociedad sanantonina tuviera cada uno un espacio con sus gustos en particular. Si bien es cierto, comenzamos con Toletoler en el año 2004-2005 aproximadamente, que era centrado en los videojuegos, nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que dentro del mismo evento se iban separando otro tipo de actividades ligados también a lo mismo, por ejemplo como el K-pop, que estaba en ciernes en la época, al darnos cuenta que había muchos grupos de niños que bailaban este tipo de música, lo incluíamos en Toletoler, pero posteriormente después dedicamos un evento solamente creado para el K-pop que se llamaba Idol Tsunamis, que alcanzamos a realizar 3 versiones de ese evento que era exclusivamente de K-pop. También al mismo tiempo creamos Canto de Sirenas, y Canto de Sirena era para todos los chicos que hacen recreación medieval, pero que va ligado tanto a la recreación histórica como también a la fantasía medieval. Entonces ahí uníamos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, pero también con los vikingos y con toda la cultura nórdica. Y también al mismo tiempo en la parte más urbana teníamos 21 Soles, que era un evento de solamente música electrónica, Caleta Hip Hop, que era solamente de hip hop, y así, para los metaleros existía Metalfilia, para los músicos punk, Ángeles Caídos. Abarcábamos una amplia gama cultural de actividades para distintos públicos en San Antonio, porque todos tienen derecho a tener algo que sea de su agrado. Entonces, en ese sentido, el trabajo que he desarrollado durante todos estos años en el ámbito de la gestión cultural es abrir las mentes y abrir puertas para que todas las personas que están desarrollando algo innovador tengan donde mostrarlo y la gente lo pueda conocer. En cuanto al tema de la publicación de libros y cómics, creé Bad Pro Ediciones, que en este caso es la primera editorial de San Antonio que se dedicó a publicar profesionalmente cómics en forma completamente independiente, de las cuales pudimos sacar trabajos de mis alumnos en primera instancia y después de más gente que se fue acercando a nosotros, como siempre comento, los hermanos Fattori, Marco Cantillana, Carla Vargas, Leonel Pérez, Domingo López, y así un sinnúmero de chiquillos que pasaron de ser alumnos míos a ser colegas. Entonces, el trabajo que hemos desarrollado en todo este tiempo ha sido muy gratificante para nosotros, ya que nos hemos convertido como en un grupo súper afiatado, donde hay multiplicidad de profesionales. Por ejemplo, ahora hay cineastas, historiadores, abogados, escritores, audiovisualistas, escritores de cómics, escritores de literatura, diseñadores de videojuegos. Y eso es lo que me mantiene muy, muy contento, porque en el fondo he visto el crecimiento de estos chicos
y veo que el trabajo y las semillas que hemos sembrado han dado fruto en estos 20 años de trabajo y de carrera que he hecho acá en San Antonio. Al trabajar haciendo clases por tanto tiempo, sentía que faltaba un espacio que fuera idóneo, ya que si bien es cierto, hacía clases tanto en colegios como en juntas de vecinos, eran espacios que no eran propios. Entonces los niños llegaban a un lugar donde había mesas, se podía trabajar con una pizarra, pero no era un lugar que incentivara la creatividad. Y en el año 2007 empiezo a trabajar en lo que es la primera escuela de diseño y arte en San Antonio, que es BACPRO Arte y Diseño. Esta primera escuela buscaba como objetivo principal ser una especie de puente para jóvenes y adultos entre la etapa de formación autodidacta a la etapa profesional y posteriormente a la educación superior. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear una escuela en pleno centro de San Antonio donde pudiésemos enseñar escultura, diseño gráfico, ilustración tradicional, ilustración digital, modelado 3D y escrituras de cómics en un mismo lugar, en un mismo día, en forma completamente gratuita. Y desde que comienzo con la idea en el 2017 se fue uniendo harta gente al proyecto, que eran básicamente los mismos amigos que fui creando durante, o sea, que nos fuimos uniendo durante en el transcurso de mi carrera profesional y que fueron aportando tanto en hacer clases, en la infraestructura, en la decoración, en la programación de eventos y en todo lo que es la directiva de nuestra escuela. Y a raíz de eso ya en el 2019 partimos como tal cuando logramos obtener un espacio físico otorgado por la familia Ferrer, gracias a Miguel Ángel Ferrer. Él nos dona este espacio para que podamos trabajar en forma gratuita y para que a los chiquillos también no tengamos que cobrarle ningún peso en este caso por venir a estudiar acá. Y ya en el año 2020 llega la pandemia, alcanzamos a hacer 2 meses de clases presenciales y posteriormente seguimos solamente online. Y ya en el 2022 ya comenzamos formalmente a hacer nuestras clases de forma presencial, donde empiezan a inscribirse hartos niños y adultos con diferentes ideas de lo que quieren lograr. Por ejemplo, hay algunos que quieren estudiar para poder aprender y después posteriormente seguir una carrera profesional, y hay otros que vienen básicamente porque les llena el espíritu el poder aprender a dibujar y tener un hobby aparte de su trabajo tradicional. Entonces lo que estamos cumpliendo como objetivo es que estas personas tengan un entorno que sea agradable y creativo, donde se puedan explayar y donde puedan explotar su creatividad. Y a raíz del tiempo se fue llenando de muchos chicos que no tenían un espacio donde aprender, que eran todos los chicos que tienen la condición del espectro autista, o TEA como los conocen ahora, y la gran mayoría de ellos no tenían un lugar donde poder estudiar en San Antonio lo que les gustaba. Entonces hemos hecho un trabajo muy acucioso con este tipo de personas para que puedan desarrollarse y puedan principalmente aprender a sociabilizar con los demás y aprender a mostrar su trabajo. Eso ha sido uno de las cosas más gratificantes que hemos obtenido en estos casi 4 años ya que llevamos trabajando en formato presencial, y que nos llena de orgullo porque en el fondo los mismos padres nos dan las gracias porque eran niños que no tenían con cómo conversar, con quién sociabilizar, no encontraban como un grupo idóneo, y acá lo han encontrado en nuestra escuela. En este primer programa piloto que estamos presentando aquí junto a los amigos de aquí San Antonio, queremos presentar nuestro programa Yo Rayo, donde el concepto es
toda esa gente en San Antonio que raya con algo, que raya con los cómics, que raya con la ilustración, que raya con la creatividad, con los videojuegos, etc. En este programa tendremos muchos invitados que fueron en primera instancia alumnos míos y que me gustaría mostrar el gran trabajo que están desarrollando, como el caso de Marco Cantillana, que él en este momento es ilustrador profesional y trabaja haciendo cómics para Estados Unidos desde acá de San Antonio. También mostrar el trabajo de Leonardo Vidal, que también es uno de los primeros dibujantes de manga de Chile y que también tiene una fanaticada muy grande en Estados Unidos a través de páginas web ligadas a lo que son los webtoons, que son los cómics online. También tiene su trabajo impreso también a través de varias editoriales acá en Chile. Y también muchos casos conocidos, pero también como de Fabián Orellana, que está ligado como a la industria de los videojuegos, que también se puede hacer desde San Antonio, está ligado a la creciente industria de videojuegos chilena. Y así un montón de invitados que estaremos mostrando acá en Yo Rayo. Así que les extiendo la invitación desde Back Pro Arte y Diseño y aquí San Antonio para que puedan vernos en este nuevo programa dedicado a la creatividad, el diseño y los vanguardistas.